No, nosotros no. Los árabes. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿me pueden ver la pantalla, hermanos? ¿Sí? Sí, Sí se mira. Perfecto, perfecto. Bueno, una vez más, es un placer estar con ustedes. Pongo aquí mi reloj, aproximadamente, ya yo puse que tengo unos 45 a 50 minutos y un tiempo de preguntas, así que en cualquier momento, ¿verdad? Si usted tiene algo que compartir, déjeme saber que con mucho gusto estamos súper contentos para poder tomarlas. Tenemos entonces la idea de lo que el pastor me había mencionado es, estamos tratando de definir, ¿verdad? Esta idea de lo que es una iglesia bautista reformada. Esta primera semana vamos a ver entonces lo que es la teología reformada y vamos entonces a ver qué son esos aspectos que ya ustedes, muchos de ustedes ya saben, pero vamos a hacer como si se pudiera hacer un tipo de repaso. Entonces vemos que un bautista reformado sostiene, número uno, lo que nosotros llamamos las 5 solas de la reforma. Las 5 solas de la reforma. Vemos que un bautista reformado sostiene la confesión de fe del 1689 de Londres, la segunda edición. Vemos también que un bautista reformado sostiene lo que vamos a ver que se llaman las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Vemos también que un bautista reformado sostiene la teología de pacto. Número 5, un bautista reformado sostiene lo que se llama el entendimiento de la ley de Dios y la función de la ley de Dios en la vida de un cristiano. Y por último vemos que un bautista reformado sostiene el principio regulador. Esas son las cosas que podríamos, si algún día alguien le dice, y cuéntame, fulano de tal, ¿qué es un bautista reformado? Bueno, esto sería, yo diría que una buena definición de lo que se puede ver, de lo que nosotros entendemos, qué es lo que eh, compete para una persona ser un bautista reformado. Entonces, continuamos viendo el enfoque de nuestra clase en esta noche, que sería lo que vamos a ver son las 5 solas de la reforma. Las 5 solas de la reforma. Número 1, sola escritura. Número 2, sola gratia. Número 3, sola fide. Número 4, solus Christus. Y número 5, soli Deo gloria. Estas expresiones son obviamente, no son en español y no son en inglés, es en latín. Así que esta idea de lo que son las 5 solas de la reforma es lo que vamos a estar viendo de cerca. Permite entonces ahora tomar la idea de entonces ver un poco más de cerca, lo que yo diría una sugerencia para mejor entender las 5 solas de la reforma. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque en mi experiencia, hermanos y hermanas, me he encontrado que muchas veces cuando vemos este contenido, nosotros podemos estar muy contentos, ¿verdad? De aprenderlo, de estudiarlo, pero creo que si podemos poner un orden o una idea a lo que vamos a estudiar, nos va a ayudar mucho para mejor entender. Por ejemplo, como ven en la pantalla, la autoridad de las escrituras es lo que nosotros llamamos sola escritura. Así que vamos a comenzar con sola escritura porque la palabra de Dios es la autoridad máxima de todas las cosas. Y lo vamos a ver en detalle y vamos a ver unos versos que nos van a sostener esta idea también. Así que número 1, la autoridad de las escrituras es lo que nosotros entonces llamaríamos sola escritura. Número 2, aquí es donde se pone la cosa un poquito más interesante. La base de la salvación es entonces lo que nosotros llamamos sola gratia. La base de la salvación, y vamos a verlo de cerca también, sola gratia. Número 3, el medio de la salvación. El medio de la salvación. Vemos entonces que estamos viendo aquí que es sola fide. Así que 1, 2, 3, vamos al cuarto y al quinto. El cuarto sería, y mira la secuencia, estamos hablando de la autoridad de las escrituras. Entonces comenzamos en el 2, 3 y 4 a hablar de aspectos de la salvación. Esto es muy importante. Vemos la base, sola gratia, el medio, sola fide. Número 4, el mérito de la salvación, solus Christus. Número 5, el propósito y meta de todo, soli Deo gloria.
Esto creo que nos ayudaría mejor, no solamente a recordar, pero a entender. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces nosotros podemos escuchar lo que son las 5 solas de la Reforma Protestante. Y número uno, es en latín. Nadie, usualmente nosotros no hablamos latín. Y se nos hace un poco difícil recordar qué es lo que es sola escritura, sola fide. Pero si ponemos un orden para entender cómo es que entonces vamos a recordar las 5 solas que nunca están solas, también acompañadas, vemos entonces que todo comienza, número uno, la autoridad de las escrituras. Todo comienza con la revelación especial de Dios. Esto es muy importante. Todo comienza con la revelación especial de Dios. Usted sabe que cuando se estudia en la teología tenemos dos tipos de revelación. Tenemos la revelación general, de acuerdo, por ejemplo, Salmo 19. Si usted llega a leer la primera parte del Salmo 19, es uno de mucha bendición porque nos está hablando de lo que es la revelación general. Interesante es el caso que Salmo 19, uno de los puntos que está haciendo, o el Salmo completo, es que comienza el Salmo 19 dándonos la idea, describiendo lo que es la creación de Dios. Entonces, está hablando obviamente de lo que es la revelación general, pero entonces la segunda parte de lo que es el Salmo 19, nosotros podemos ver de que nos está hablando de la revelación especial. Este verso es uno que muchas personas lo han escuchado, sea en una iglesia de sana doctrina o no. Por eso dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, versículo 5, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Interesante porque ahora, obviamente no voy a hacer una exposición total del Salmo 19, pero del versículo 7 en adelante comienza lo que es la revelación especial. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Usted está leyendo este salmo y de repente se pregunta, pero espérate, primero comenzó hablando de la creación, ahora versículo 7 comienza a hablar de la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo a través del salmista está diciendo es, nos está dando la claridad de que la revelación de Dios, que es la creación, da evidencia de que hay un creador y apunta que existe un creador, pero es la ley de Jehová que es lo que en su perfección convierte el alma. ¿Por qué menciono esto? Recuerde que estamos hablando de sola escritura. Sola escritura. Todo comienza con la palabra de Dios. Entendemos que la salvación dice que la fe viene del oír y de qué? De la autoridad de las escrituras, la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. No es la revelación general de Dios, es la palabra, la revelación especial de Dios, sola escritura. Así que hago estos puntos porque creo que sería más fácil recordarlos. Así que todo comienza con la autoridad, las escrituras, sola escritura. Los 2, 3 y 4 hablamos de aspectos de la salvación. Sola gratia es la base, sola fide es el medio, y vamos a verlo de cerca. Número 4, el mérito de la salvación, Cristo, solus Christus. Y número 5, el propósito y meta de todas las cosas es soli Deo gloria, para la gloria de Dios. Así que espero que eso lo pueda ayudar. Continuamos entonces. Vamos a ver la primera de las 5, la autoridad de las escrituras, sola escritura. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice note aquí, miren qué interesante, que el Espíritu Santo, ¿verdad? En la mano de Pablo está dando una claridad total. No es alguna, no es varias, no son algunas selectivas, sino todas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nos dice el origen de la palabra de Dios, el origen, la inspiración. La palabra inspirada es el concepto que vemos en Génesis cuando Dios entonces sopla lo que se llama el ruaj en hebreo, ese espíritu de vida en el hombre, esta idea de inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que cuando nosotros hablamos de sola escritura, estamos hablando en lo que estaba mencionando en este momento cuando mencionaba el Salmo 19, de que todo
toda autoridad, es más, a un nivel, diría, de la vida del cristiano, al nivel eclesiástico. La autoridad pastoral, la autoridad de los diáconos de la iglesia, las dos oficinas oficiales de la iglesia, están limitadas y regidas a la palabra de Dios. Por eso es que usted ve en iglesias que no son sanas, donde los pastores se ponen a pedir cosas locas y es un relajo, donde quieren limitar a la gente a hacer cosas que la Biblia no dice, o forzar a la gente a hacer cosas que la Biblia no dice, o cosas que la Biblia sí manda hacer. Entonces, la palabra de Dios no solamente viene de Dios, es inspirada por Dios, pero tiene una utilidad de parte de Dios para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, instruir. Y eso solamente viene de la palabra de Dios. Dicho sea de paso, 2 Timoteo 3:16 nos da el contenido, como quien dice, general de lo que es la predicación y la enseñanza bíblica. Dicho sea de paso, eso, si usted mira las categorías que hay ahí, estamos viendo de 1, 2, 3, 4 categorías, las cuales yo diría que la primera, enseñar a la gente, no le molesta mucho porque a la gente le gusta aprender las cosas, pero la segunda, tercera y cuarta a la gente no le gusta. Las personas que no son cristianos no les gusta la idea de ser redarguidos, no les gusta ser corregidos y no les gusta ser instruidos en justicia. Todo el mundo le gusta que le enseñen algo. Usted tal vez le ha pasado que se va a YouTube o cualquier, ¿verdad?, portal, y usted va a aprender a cómo doblar un avión de papel o hacer, qué sé yo, lo que a usted le guste. Todo el mundo le gusta aprender algo. Pero cuando hablamos de redarguir, corregir, instruir en justicia, en base a la ley de Dios, ahí entonces tenemos otra situación, porque las personas que no son creyentes no les gusta. No tienen problema diciendo que la palabra es inspirada por Dios, no tienen problema diciendo que sí, me fascina aprender de la palabra de Dios, pero a ellos no les gusta que del púlpito se redarguya, se corrija y se instruya en justicia. Así que cuando hablamos de sola escritura, esto es muy importante. Ahora, pongámonos en el contexto, porque estas son las 5 formas de las solas de la Reforma Protestante. Entonces veamos de aquí algo cortito. Sola escritura hace hincapié en la Biblia únicamente como fuente de autoridad para los cristianos. Note que estoy hablando para los cristianos, aunque yo diría que la palabra de Dios es autoridad para todo el mundo, si vamos a ser honestos. Jesucristo es el Señor y Rey de todo el mundo, la gente lo acepte o no. La Biblia dice en Apocalipsis que toda lengua, toda rodilla doblará, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Así que la palabra de Dios, sola escritura, vemos que la autoridad, estamos hablando que nosotros nos regimos por ella como cristianos, pero en realidad la palabra de Dios es autoridad para todo el mundo. Al decir solo la escritura, es la idea de solo la escritura, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina del Papa Católico Romano como la confianza en la tradición sagrada. Esto es importante. Esto es muy importante porque lo que están diciendo, el catolicismo sostiene, ¿verdad?, que hay una autoridad divina, una autoridad conferida al Papa. Entonces, por eso es que esta confianza, ellos ponían esta tradición sagrada. Hay una realidad que todo lo que sucede en el mundo está bajo la autoridad, el decreto de Dios, la soberanía de Dios, pero perdóneme usted si la persona que vaya a pensar, o si tenemos un amigo, un visitante que crea que el Papa tiene alguna autoridad divina. El Papa no tiene ninguna autoridad, cero autoridad. Él es un tipo de anticristo. De los muchos anticristos que han existido, él es uno de ellos. Él es en contra del evangelio. Así que es muy importante ver por qué es que esta idea de la sola escritura viene como resultado de este tiempo de la Reforma Protestante. Solo la Biblia es inspirada por Dios, como estábamos viendo, y puede ver en detalle, puede anotar 2 de Pedro 1, 20, 21. Es inspirada por Dios. Vemos de nuevo el verso que yo le cité, inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y cualquier cosa enseñada por el Papa o en la tradición que contradijera la Biblia debería ser rechazada. Lutero, esta fue la situación de Lutero. Lutero pone las 95 tesis en la puerta de la Iglesia Católica y comienza esta lista de cosas que él dice, esto no es correcto. Tenemos la tradición y la doctrina católica, pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Y así todo comenzó. Así que la sola escritura también impulsó la traducción de la Biblia al alemán, francés, inglés y otros idiomas, e impulsó la enseñanza de la Biblia en las lenguas comunes de la época en lugar del latín.
Sépase que la Iglesia Católica, una de las cosas que siempre ha hecho es donde la Iglesia Católica se expande, el analfabetismo sigue expandiéndose también. Ellos no querían que la gente entendiera la Biblia. Ellos no creían que la persona, el laico de la iglesia, debería tener acceso y entender la Biblia. No, eso viene solamente por el grupo clerical de la iglesia. Es una división que la Iglesia Católica cree, ¿verdad? Que está lo que es los clérigos, los que dirigen, está entonces el laico, el miembro, la persona. Y eso no es una división que yo creo que la Biblia nos sostiene. Nosotros sabemos que todos somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo. Sencillamente las dos oficinas, que es el pastor y el diácono, igualmente todos somos iguales, pero ellos funcionan diferente. De la perspectiva católica, no es que no somos, jamás seremos iguales, porque imagínense, si ellos creen que el Papa tiene una autoridad divina, jamás es igual a cualquier otra persona que es un laico. Así que quiero que también entienda por qué es que viene este aspecto de sola escritura desde una perspectiva histórica, porque hay una historicidad muy importante. Continuamos entonces, pero quiero hacer una pregunta, así que vamos a ver, todo el mundo va a abrir los micrófonos, yo quiero escuchar las voces de todo el mundo ahora. ¿Cuáles son las implicaciones de un evangelio que no se somete a sola escritura? Y no le hice la pregunta difícil porque no quiero que nadie se cuelgue, sino que todo el mundo saque A. Pero quisiera que pudiéramos compartir cuáles son las implicaciones de un evangelio que no se somete a sola escritura. Alguien que me pueda contestar ahí. Un evangelio conforme a nuestras propias opiniones humanas. Amén. Claro que sí. ¿Quién más? Da lugar a herejías. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Quién más? Sigan ahí, hermano, tiren, no se apure, que aquí nadie lo va a colgar, estamos en familia. Creer en un Dios falso. Sí, eso es correcto. Lo que quiero que entiendan mis amigos, hermanos y hermanas, es que si lo que estamos diciendo es que la autoridad de Dios única está en las escrituras, en la revelación especial de Dios. Nadie más puede tener una autoridad mayor que la palabra de Dios. Nadie más tiene la habilidad de inventarse cosas o regirle usted en cosas que la palabra de Dios no nos dice. Dicho sea de paso, nuestra confesión, si usted tiene una copia de ella, usted sabe de que nuestra confesión, particularmente, si mi mente no falla, es el capítulo 21, esa es como quien dice una tercera división de nuestra confesión. Es bien fascinante porque, si mi mente no falla, el capítulo 21 de nuestra confesión está hablando, y déjenme jalarla aquí para hacer una referencia y no citarla mal, está hablando de lo que es la libertad cristiana y libertad de conciencia. ¿Por qué menciono esto? Porque la libertad cristiana y la libertad de la conciencia del cristiano es regida por la palabra de Dios. Me explico. Lo que usted tiene libertad de hacer como cristiano, la Biblia, la palabra de Dios lo deletrea. Lo que usted no tiene libertad para hacer, que en ese caso sería pecado, la palabra de Dios lo deletrea. Donde la palabra de Dios no habla, nadie puede hablarle a usted de una forma autoritaria, ¿verdad? Y decirle, hermano, hermana, usted no puede hacer esto y lo otro, porque, bueno, no es porque la Biblia lo dice, es porque ellos quieren tal vez regir su conciencia, algo de su preferencia, algo de lo que a ellos les gusta, lo que no les gusta. Y usted se acuerda en un tiempo, yo fui creado en un tiempo donde yo me acuerdo, y claro, no me estoy mofando, en un tiempo donde, por ejemplo, yo, para que entiendan, tengo un trasfondo pentecostal. Yo era parte de un concilio pentecostal, mi papá todavía sigue siendo pastor, que es un hombre cristiano, verdad, que ha sido de gran bendición para mi vida. Pero una de las cosas en ese tiempo era la idea del cine. Yo me acuerdo que el cine, no diga esa palabra cine. Eso es una palabra mala. No diga eso, hermano. Usted no va al cine. Al cine va la gente más ráfaga del mundo. El cristiano no va al cine. Estoy tratando de hacer un punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta preferencia, esta opinión, por mucho tiempo, a muchos cristianos se les dijeron, usted no puede ir al cine. Si usted va al cine, están asumiendo que usted está en pecado. Hay personas que no pueden ir a la playa. Usted no puede ir a la playa. Es más, yo voy a otros extremos. Yo me acuerdo que habían hermanas que en algunas iglesias súper legalistas, que le añaden al evangelio, le restan, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios nos da. Una mujer no se podía poner una pollina.
Hermano, la gente no sabe más que inventarse. La gente no sabe qué más añadir o restarle a la palabra de Dios. Por eso, sola escritura. Sola escritura. La iglesia se rige por la palabra de Dios. La iglesia obedece la palabra de Dios. La iglesia enseña solamente lo que enseña la palabra de Dios y se acabó. Por eso le estaba citando que el capítulo 21 de su confesión de fe, de la segunda edición de Londres, es de mucha bendición. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no sabemos hasta dónde tenemos libertad cristiana. Y la libertad cristiana no es para irse a pecar. Hago un paréntesis también. Eso no es para eso. Bueno, continuamos. La base de la salvación, sola gratia. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Vemos que esto es un aspecto de gracia. Y ahora comenzamos. ¿Se acuerda que primero vamos de la autoridad de la palabra de Dios? Lo que es el número 2, 3 y 4 de las solas. Vamos a enfocarnos en aspectos de la salvación. La base de la salvación, sola gratia. Entonces, de una perspectiva ahora histórica, sola fide enfatiza la salvación como un don gratuito. Esto es clave. Esto es clave. La idea de que usted tiene que entender que es gratuito. Vamos a hablar en breve. La Iglesia Católica Romana de la época enfatizaba el uso de las indulgencias. En otras palabras, era un papelito que usted puede comprar para decir, bueno, yo como le robé dinero o le robé, qué sé yo, una oveja, le robé unas mandarinas, ¿verdad? Al vendedor de la esquina. Yo voy a la Iglesia Católica, compro una indulgencia y esa indulgencia es un perdón dado a mí por ese pecado. Entonces, así es que era un negocio, ¿verdad? Muy macabro. Y tenía que dar dinero para comprar el estatus de Dios, para poder tener esa base, usted poder estar en buena comunión con Dios, estar en una buena posición con Dios. Usted podía comprar una indulgencia. Ahora, las buenas obras, incluido el bautismo, se consideraban necesarias para la salvación. Note lo que dice, se consideraban necesarias. Eso es interesante ver de que la Iglesia Católica aún sostiene esas cosas. Sola fide afirmaba que la salvación es un don de Dios gratuito para todos los que la aceptan por la fe. Juan 3:16. Alguien que me lo puede decir de memoria. Este verso todo el mundo lo sabe. Alguien, dígamelo rapidito. Vamos a ver. Juan 3:16. Amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Ajá. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que el aspecto de la salvación es algo que Dios da, es un don de Dios, es una gracia de Dios. Una gracia de Dios, le voy a dar una definición sencilla. Todo lo bueno que usted tiene o le ha pasado es la gracia de Dios. Todo lo bueno que usted tiene o le ha pasado o le está pasando es la gracia de Dios. ¿Por qué, hermano Nazario? Bueno, porque usted lo que se merece es el infierno. Y si Dios le fuera a dar el infierno, esa es la justicia de Dios. Pero si usted está vivo en el día de hoy respirando y aunque sea tiene, ¿verdad?, un techito, algo en la nevera, aunque sea una botella de agua, ¿verdad?, temperatura de cuarto, usted está experimentando la gracia de Dios porque no está en el infierno pagando por lo que usted se merece su pecado. Entonces, la salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras, Efesios 2:9, que fue lo que estaba leyendo. Así que lo que vamos a enfatizar en sola fide es que la salvación es solamente por la fe. ¿Por qué es por la fe? Porque si no es por la fe, es por obra. Y si es por obra, entonces no es un don de Dios. Yo no puedo comprarle a Dios un regalo porque entonces no es un regalo. Si yo le compro a alguien el regalo y me lo va a dar, pues entonces no es un regalo. Es más, es una falta de respeto. Usted se imagina que una persona venga y le diga, mira, por ejemplo, vamos a ver, Henry, ¿sabes? Henry, ¿cuál es tu carro preferido? Si tú pudieras comprarte cualquier carro, ¿cuál es tu carro preferido? Vamos. Un BMW deportivo. Ok, uno deportivo. ¿Cuál? Dime uno específico. BMW. Perfecto, BMW, ok. Entonces viene, ¿verdad? Dios toca a alguien y dice, mira, Henry, yo quiero regalarte este carro, sé que eres un hombre cristiano, lo vas a usar, ¿verdad? Para el beneficio de la iglesia, los hermanos, para la transportación, etcétera, etcétera. Te lo quiero regalar. Ya Henry sabe cuánto vale el carro que él le gusta. Pero Henry dice, no, tranquilo. Mire, aquí yo tengo dinero americano, le voy a dar $50. Y el señor le dice, no, pero perdón, un BMW vale más que 50. No, pero créame, pero por lo menos tómelo. Es una falta de respeto.
¿A quién le importa los 50 trapos de dólares si lo que le está dando es una máquina que vale $85,000 americanos, dependiendo del modelo que le gusta a Henry? Puede ser más caro. Es una falta de respeto. Por eso es que la salvación es un don de Dios a través de la fe. La fe misma que una persona ejerce es un don de Dios. Usted no la fue a comprar. Usted no la pudo acumular. La fe de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios. Usted no lo puede adquirir. Por eso es que entonces este aspecto de sola fide está hablando de la base de la salvación. La salvación de cualquier persona es en base de que es un aspecto, ¿verdad? Es un aspecto que nosotros estamos viendo. Volvemos a decir, es uno por gracia. Es uno por gracia. Usted no se lo merece. Usted no puede manipular a Dios. Mire, usted fuera de Cristo, usted le cae pesado a Dios. Usted le da asco a Dios. Dios se le revuelca, si tuviera estómago, se le revuelcan las tripas porque usted da asco por su pecado, por su naturaleza. ¿Se acuerda que Jesús le decía a los fariseos, ustedes son, ¿verdad?, hijos de su padre Satanás, porque usted solamente cree mentiras? Cuando usted antes de usted ser salvo, usted era un hijo del diablo. Usted solamente creía mentiras. A usted le gustaban las mentiras. ¿Por qué? Porque esa era la forma de justificar su conciencia. Porque una persona que no está en Cristo solamente tiene una conciencia sucia, una conciencia que no está clara. Así que vemos la base de la salvación, sola fide. Continuamos, pero vamos a una pregunta. Abrimos los micrófonos de nuevo. ¿Cómo afecta el evangelio que no entiende el concepto de sola fide? ¿Cómo afecta el evangelio que no entiende el concepto de sola fide? Vamos a escuchar. No se peleen, hermanos. Somos hermanos en Cristo. No se peleen. Aquí no van las peleas uno a la vez. Cuando piensan que la salvación es por obras. Sí. Mira, hermano, yo no le estoy dando preguntas difíciles para que quede mal. Es para que usted hable. La idea es eso mismo. Si una persona, ¿cómo va a afectar un evangelio? Si yo estoy presentando un evangelio que dice, mira, es que Cristo fue a la cruz porque estaba pensando en ti, porque es que Él te amó tanto, tú eras lo máximo que Jesús amaba, lo que el Padre amaba. Eso es mentira, eso no es cierto. Lo más que Dios siempre ha amado es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es en base al placer de Dios, es en base al decreto de Dios, de su voluntad hermosa, de gracia, de misericordia, que usted y yo fuimos elegidos por el Padre, dados al Hijo para ser redimidos, para que el Espíritu Santo estuviera dentro de nosotros para ayudarnos a preservarnos hasta el final. Pero es porque usted le cayó también a Dios o Dios te ama tanto a ti. No. Es que tú vives la vida tan linda. Tú no vives la vida linda fuera de Cristo. La Biblia dice que aún el trabajo del impío es pecado delante de Dios. Así que es importante entender eso. Y cuando nosotros presentamos un evangelio, sin querer queriendo, que no se enfoca en la gracia de Dios, hermano, estamos asumiendo que la persona se lo puede ganar. Cuidado, cuidado. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Usted los ha escuchado, le puedo dar todos los nombres. Usted sabe quiénes son. Y esas personas son herejes porque blasfemian el evangelio y la obra de Dios el Padre a través de Dios el Hijo, y sigue obviamente dando efecto a través de la obra de Dios Espíritu Santo. Continuamos, número 3, el medio de la salvación, sola fide. Entonces, creo que aquí entonces, discúlpeme. Yo creo que había sola gratia, era, ¿verdad? Sí, perdón. Déjeme entonces aquí buscarlo un momentito, lo tenía en mi pantalla, perdone. Creo que fue el título correcto, pero entonces el encabezado incorrecto. Déjame buscarlo aquí, perdóname. Bueno, aquí lo tengo en mi pantalla. Déjame confirmarlo. Sola gratia. Está aquí, perdón. Entonces, sola gratia, para entonces volver a dar claridad. Sola gratia enfatiza la gracia. Ok, ahora sí, correcto. Debe entonces aquí mismo en tiempo real. Por cierto, esta presentación yo se la voy a entonces a compartir con ustedes para que puedan usarla como ustedes quieran. Voy a cambiar entonces aquí, perdón, aquí está. Sola gratia enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no lo que nosotros hacemos. Eso usted lo entiende, está súper claro.
Entonces vamos al medio de la salvación. Importante, le doy entonces aquí el bosquejo de nuevo. Estamos hablando sola gratia, sola fide. Ahora entonces vamos a ver después de que estamos ahora solus Christo. Entonces estamos sola fide, sola fide. Entonces vemos la idea. A ver aquí, perdón. Pasa la pasión. Ah, cambié el que no era, perdón. Era el otro encabezado. Sola fide era correcto. Sola gratia. 2. Ok. Ahora sí. Sí, para entonces debes corregirla y cuando lea la presentación la tengan correcta. Sola fide. Perdonen, hermanos, que aquí como tengo un nuevo sistema y las cosas se me han corregido, perdón, se me han trastornado. Ok. Entonces tenemos la base de la salvación sola gratia, el medio de la salvación sola fide. Muy bien. Y eso obviamente ya lo habíamos leído. Entonces podemos pasar directamente a lo que es el mérito de la salvación, que sería solus Christus. Solus Christus, Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos que entonces, recuerde el bosquejo que le estoy presentando en la pantalla porque es de mucha ayuda. Vemos la base de la salvación, la gracia de Dios. El medio de la salvación, la fe de Dios. El mérito de la salvación, Jesucristo. Eso es lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, vamos a ver de la perspectiva histórica y después vamos a desarrollar esto. Solus Christus, a veces catalogado como Solus Christus o solo por Cristo, enfatiza el papel de Jesús en la salvación. La tradición católica romana había colocado a los líderes de la iglesia como los sacerdotes en el papel de intercesores entre los laicos y Dios. ¿Se acuerda que estamos hablando de lo que es el cuerpo clérico y los laicos? Entonces ellos creían de los que van a interceder entre Dios y los miembros, las personas regulares de la iglesia, son que estos sacerdotes. Los reformadores hicieron hincapié en el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote que intercede en nuestro favor ante el Padre. Esto es un problema severo. Usted se imagina de que estas personas están tan malas de la cabeza que ellos creen que los sacerdotes, en otras palabras, ¿verdad?, son intercesores entre laicos y Dios. No, perdóneme usted. La idea de que alguien más puede estar entre Dios y yo. Cuando vemos entonces aquí la idea de Hebreos 4, 15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando el aspecto de que Jesucristo como Dios hombre, Él entendía todas nuestras tentaciones, pero sin pecado, lo que dice aquí. Entonces, cuando la iglesia católica está diciendo, ¿verdad? La tradición católica está colocando a los líderes de la iglesia como sacerdotes en el papel de intercesores, como aquellos que están reemplazando o al mismo nivel de Jesucristo. Eso es un problema. Un hombre no le va a absolver sus pecados, por favor. Eso, al día de hoy lo dicen. Van y hacen el Ave María y tienen verdad y están en la misa. Entonces tienen verdad, ¿cómo se llama? Sus crucifijos, la cadenita, van medallita por medallita orando. Mire, a la verdad que la religión es maldita en manos de hombres que no temen a Dios. Eso es así. Pero ¿por qué nosotros estamos que número 4, el mérito de la salvación? Vamos a desarrollar esa idea brevemente. El mérito de la salvación. Vemos de que la salvación no es por obra, aunque en realidad pudiéramos decir que sí es por obra, pero no es por la obra suya, es por la obra de Cristo. Por eso es que el mérito de la salvación es solo Cristo Jesús.
Si nosotros podemos tener algo es porque Cristo Jesús fue a la cruz. Cristo Jesús vino, nació, ¿verdad? Como un niño de María, vivió una vida perfecta delante de Dios, obedeció las leyes de Dios, se sometió a la palabra de Dios, se sometió al consigno de los deseos de su Padre, hizo todo lo que el Padre le dijo y hizo lo que el Padre lo mandó a hacer. Nada más, nada menos, exactamente todo, línea por línea, hasta llegar a la cruz. Si usted y yo, hermanos, tenemos algo, es porque Cristo lo pagó. Porque Cristo fue el mérito. Él ameritó lo que nosotros tenemos. Él pudo llevar a cabo y traer justicia delante de Dios. Él hizo justicia. Dios no pudo meramente perdonar el pecado de alguien. Eso no funciona así. El que la hace, la paga. Pero se supone que usted y yo la pagáramos, pero Dios el Padre manda a su Hijo para que Él, siendo el perfecto sustituto en la cruz, muera en lugar de pecadores como tú y como yo. El mérito de la salvación es solo Cristo, solo Cristo. ¿Por qué nosotros vivimos todos los días y hacemos las cosas para la gloria del Padre? Solo Cristo, porque Él es la razón, porque Él, escuche algo, cuando hablamos de que solo por la fe, algo que a veces nosotros escuchamos dentro de los círculos, ¿verdad? Herégicos, a veces carismáticos, a veces en algunos aspectos, no todos, algunos, a veces pentecostales, carismáticos, hablan de la fe. Hermanos, que necesitas fe. Vamos a orar para que Dios te dé una fe. Pero escúcheme bien, escúcheme bien. ¿Fe? ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? Usted tener fe, mire, número uno, la fe no es como una colección de tierra o de arena de la playa que usted colecciona más y le tiene la bolsa más pesada. La fe no se puede colectar de esa forma. La fe no es algo que usted puede acumular. La idea de la fe es algo transitorio. Yo tengo fe en algo. Yo pongo mi fe en una persona. Yo no sencillamente necesito más fe. Fe como tal es creer, pero ¿creer en qué? ¿Creer en quién? Por eso, cuando hablamos de Cristo, Cristo es el objeto de nuestra fe. Nosotros somos salvos porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo, porque nosotros totalmente dependemos de la obra completada de Cristo en la cruz. Por eso veíamos el texto que estamos leyendo, Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de religiones existen como resultado de no creer solus Christus? Vamos a ver cuántos tomaron café de verdad. Vamos a ver las personas que todavía no se han dormido. ¿Qué tipo de religiones existen como resultado de no creer en solus Christus? No una película. Ajá, ¿quién más? Vamos a ver. Mormones. Judíos. Muy bien. Mire, podemos decir, vamos a ser honestos, esto es una pregunta sencilla, pero no de truco. Todos los que no son bíblicos creen esto. ¿Por qué? Porque aunque ellos dicen, sí, Jesucristo, oh, el Hijo de Dios, tremendo. Sí, nosotros celebramos la Navidad también, ¿verdad? Eso dice. El problema no es eso. El problema es quién usted define que es Cristo. Cristo decía, si ustedes, ¿verdad? No definen quién yo soy como el Padre lo revela, ustedes van a morir en sus pecados. Ustedes son malditos. No hay esperanza para ustedes. Tiene que ser el Cristo de la Biblia. Tiene que ser el Cristo que el Antiguo Testamento estaba poco a poco progresivamente apuntando al Nuevo Testamento. Ese es el Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo por la cual nosotros estamos dispuestos a morir. Ese es el Cristo por la cual nosotros queremos vidas santas para amarlo a Él. Para próximamente, como dice la Biblia en Corintios, algún día verle cara a cara tal como Él es. Ese es el Cristo. Pero cuando una religión, una pseudoiglesia, predica un Cristo que ha revelado un evangelio que no es bíblico. Recuerde, si usted tiene el evangelio mal, usted tiene el Cristo equivocado. Siempre acuérdese de eso. ¿Cómo sabemos que tiene un buen Cristo, mal Cristo? Mire el evangelio que predican.
Si el evangelio que predican no es uno bíblico, tienen un Cristo de mentiras, tienen un pseudo Cristo, un Cristo falso que ordenaron allá de China, como las cositas, ¿verdad? Las cosas baratas que imitan allá. Usted tiene un Cristo que no es verdadero, es una imitación. Suena como él, parece como él, a veces cita la Biblia y cree que es él, pero en el poder eficaz de quién es Cristo, no es el Cristo de la Biblia. Eso es muy importante entender. Continuamos. Número 5. El propósito y meta de todo, soli deo gloria. Soli deo gloria. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Vemos entonces, dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Note otra vez el énfasis del Espíritu Santo en la mano de Pablo. Hacerlo todo. Todo para la gloria de Dios. Hermano, pero es que no todo se puede hacer para la gloria de Dios. Y yo, bueno, explíqueme, hermano, hermana. Es que, hermano, usted se imagina que yo estoy en casa o salgo con los hermanos, o qué sé yo, fuimos a la playa a jugar voleibol, o fue una película, ¿verdad?, que salió nueva de Marvel, qué sé yo no sé los gustos de la gente, eso tienen sus libertades. Hermano, eso no puede ser para la gloria de Dios. Bueno, aquí dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. El apóstol Pablo en este capítulo está hablando de lo que es la idolatría y cómo es que esta civilización, esta ciudad en Corinto que era súper ultra idólatra, ultra enferma sexualmente, ultra, lo peor. En los Estados Unidos existe una ciudad que se llama Las Vegas, donde la prostitución es legal y es tan legal que las prostitutas se les requiere que tengan chequeos físicos, creo que son 2 veces al año, para asegurar que por lo menos no enfermen a la gente en su prostitución. Mire qué mundo vivimos. La ciudad de Corinto era peor, porque ni siquiera pues la gente se chequeaba. El punto mío es este. Pablo está haciendo un argumento a la iglesia diciendo, mire, hermanos, hablando de la idolatría, hablando de lo que hacen las prostitutas en el templo falso de adoración, hablando ¿se acuerda que Pablo decía, si alguien me invita a la casa de usted y esa persona que no es cristiana compró carne que fue sacrificada en el templo, ¿verdad?, idólatra, con actos sexuales, y yo voy con mi hermano y mi hermano que su conciencia le molesta, el Pablo que dice, yo no voy a comer, yo prefiero que el que me invitó se ofenda, que no violar la conciencia de mi hermano que cree que es pecado comer esa carne. Estamos hablando del mismo capítulo. Si mi mente no falla. Entonces Pablo ahora está diciendo en 1 Corintios 10, si pues coméis o bebéis. Estas son cosas sencillas de la vida cotidiana. Pablo está diciendo de lo más sencillo de la vida cotidiana. O hacéis cualquier otra cosa. Hazlo todo para la gloria de Dios. Así que eso incluye, si tú vas con amistades a ver la última película de Marvel, que a mí me gustan, dicho sea de paso, espero que nadie se ofenda. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy con los hermanos que amo y compartimos tremendas conversaciones y nos reímos y porque yo estoy en Cristo y vivo una vida santa por el poder del Espíritu Santo, gracias a Dios que yo puedo decir que hago todas las cosas para la gloria de Dios. Eso es un regalo que Dios nos da porque tenemos comunión, esa unión mística con Jesucristo, que somos parte de Él. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando hablamos de sólido gloria, el propósito y meta de todas las cosas es de darle la gloria a Dios. Sólido gloria hace hincapié en la gloria de Dios como objetivo de la vida. El lugar es esforzarnos por complacer a los líderes de la iglesia. ¿Ve? Esa fue la idea de los católicos. Ese era lo que ellos querían hacer. Ellos querían esforzarse para complacer, ¿verdad?, al sacerdote y a todos los otros rangos que tienen ahí. Yo no entiendo ese sistema. Siempre sé que es blasfemo. Ellos querían mantener una lista de reglas o velar por nuestros propios intereses, nuestros objetivos. En realidad es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. No es de caerle bien a la gente. Ahora, entiéndame bien. No sea grosero. No voy a caerle mal a la gente porque usted ya es un santurrón y usted es bautista reformado de 5 puntos. Bueno, perdóneme, gloria a Dios que tiene 5 puntos. Pero yo espero que tenga 5 niveles más de paciencia y misericordia también con aquellos que no tienen 5 puntos todavía.
Recuerde que cuando Cristo lo salvó a usted, lo salvó para que predique su evangelio, no para que convierta a la gente a ser bautista reformado. Mire lo que le estoy diciendo. Escuche bien. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Yo creo que la posición más consistente teológica es la posición bautista reformada. Pero Dios no me llamó a mí a convertir a la gente a ser bautista reformado. Dios me llamó a mí a predicar el evangelio y que la gente se convierta a Cristo. Amén. Entonces, ahora, nuestra doctrina está de acuerdo, ¿verdad? Una tradición bíblica, histórica, teológica, gloria a Dios por eso, muy rica en valor. Pero es importante entender que si el propósito y la meta nuestra es de hacerlo todo para su gloria, significa, nos llama a tener que vivir una vida que está de acuerdo, enfatizada, regulada, empoderada por el fruto del Espíritu, para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo. Porque lo hacemos para la gloria de Dios. Eso significa que cuando alguien, mire, hay personas que van a la iglesia y tuvieron un día malo. Y ese día que tuvieron mal, tuvieron un día horrible, una semana horrible. Usted lo ve. Y esa persona en vez de sonreír le da una cara horrible. Pues hermano, no sea, piense positivo. Wow, ¿qué le habrá? Vamos aquí, ¿verdad? No a molestar. ¿Qué le habrá pasado a Henry? Que yo lo saludé y tiene una cara tan larga, tan grosera. Uy, es que ese hermano Henry es tan orgulloso. No, no es orgulloso. Es que usted no supo que tuvo una situación difícil con su familia. Tuvo una situación difícil en el trabajo. Donde por razones casi injustas lo botan del trabajo, sino por la gracia de Dios. Está sufriendo una situación difícil. No por eso debe tener la cara larga, pero entiende que hay una situación. Predíquese ese sermón, hermano, hermana. Que nosotros los latinos somos buenos para pensar lo más horrible de la gente. No. Piense lo mejor. Cuando usted piensa lo mejor, usted está pensando viviendo para la gloria de Dios. Y si tiene preguntas, ve, Henry, te bendiga, brother, un abrazo. Chico, mira cómo estás. Disculpa la pregunta, mira, te es un poquito como que se yo, como atareado. ¿Está bien? ¿Qué te pasa? Cuéntame, quiero orar por ti, quiero animarte. Haga las cosas para la gloria de Dios. Así sea tomarse un vaso de agua. Cristo dijo, ¿se acuerda la historia, el narrativo en Mateo, cuando decía, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando estuve desnudo me diste ropa, cuando tuve sed me diste agua? ¿Se acuerda? Cristo está diciendo que aun cuando nosotros hacemos esas buenas obras, es como si se lo hubiéramos hecho para Él, porque todo es para la gloria del Padre, para Dios. Debemos hacer las cosas con esa idea. Aunque a veces diga, pero es que yo siempre tengo que hacerlo, y yo siempre tengo que hacerlo, y ellos no lo hacen, siempre me toca a mí. Hermano, pare de quejarse. ¿Se acuerda que yo le dije que es por gracia? Si usted no está en el infierno, dele gracias a Dios. Para estar quejándose. Eso es de vieja, que no son cristianas, porque las cristianas no se quejan. Tenemos que vivir, hermano, una vida donde entendemos y recordamos por la obra y el empoderamiento del Espíritu Santo, el propósito y nuestra meta es hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero no solamente es hacerlo con un corazón que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted no puede hacer las cosas para la gloria de Dios con un corazón que no está regido por la palabra de Dios. Después termina como el pueblo de Israel, dice, de boca para afuera le suena bien bonito la cancioncita y el coro y todo lo que hace, pero de su boca para adentro están podridos. Eso no glorifica a Dios. Y debemos de cuidarnos, hermanos y hermanas, de recordar que si es para la gloria de Dios, tenemos que hacerlo, no solamente la acción, por un corazón que tras bastidores sea un corazón que glorifica a Dios y que la obra que hacemos en público, si la gente lo ve o no, no importa, pueda afirmar lo que hay en nuestro corazón. Pregunta entonces, ¿qué tipo de consuelo provee la idea de sol y de gloria para todo creyente en todo tiempo y en todo lugar? ¿Qué tipo de consuelo provee la idea de sol y de gloria para todo creyente en todo tiempo y en todo lugar? Vamos a ver. Aquí la palabra clave es consuelo. ¿Qué tipo de consuelo trae? ¿Verdad? Sol y de gloria para todo creyente en todo tiempo, en todo lugar. Vamos a ver, tírense por ahí. Que por encima, hermano Edgar, de cualquier error humano, siempre estará el trono de la gracia de Dios para poder encontrar refugio en aspectos espirituales y no humanos. ¿Quién más? Vamos a ver.
que Dios no nos va a dejar ni abandonar porque es su propia gloria la que está en juego. Amén, amén. Mire, hermano, le voy a dar mi respuesta. El consuelo que provee la idea de sol y de gloria para todo cristiano, todo creyente, en todo tiempo, en todo lugar, es que porque todas las cosas son para la gloria de Dios, es que hay versos tales como este. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Sabe por qué todas las cosas obran para bien? Porque todas las cosas son para la gloria de Dios. Y créame, lo más horrible que ha pasado en la faz de esta tierra, Isaías 53 lo narra, 53 si mi mente no falla, cuando habla, verdad, de que al Padre le plació quebrantar a su Hijo. Aquí nadie lo están quebrantando en público. Aquí nadie lo mandaron, verdad, a sufrir. Aquí nadie va a morir por ende o en lugar de pecadores. Eso es solamente Cristo. Todo lo demás fuera del infierno, qué bendición. Todo lo demás fuera del juicio de Dios que no merecemos, ¿verdad? En la eternidad de un infierno ardiente, oscuro. Hermano, es una bendición. Usted debe tener consuelo en su vida. Mire, por más mala que la cosa se ponga, escúcheme bien, escúcheme bien. La cosa en realidad no se está poniendo mala, se está poniendo mejor. Hermano Edgar, ¿cómo usted va a decir eso? No escuchó la noticia. Prenda Univisión y Telemundo. No, yo no los escucho, me caen mal. Esa gente son liberales. Yo no escucho a esa gente loca. Pero sí le puedo decir algo. Mientras más Cristo se acerca, la situación se pone mejor porque Él reinará. Y escuche bien, actualmente, ¿sabe quién reina? Jesucristo. Por eso Mateo 28 dice, ¿verdad? Cristo dice de que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, Cristo tiene la autoridad y es el rey hoy. De que su presidente y el mío son gente loca que no tienen temor de Dios es otro tema, pero Cristo reina hoy. Él es Dios hoy. Él es el gobernante del universo hoy. Hoy, no es mañana, es hoy. Y nosotros debemos de tener gozo y confianza y decir, Señor, aunque la cosa parezca parecerse mal, si no me cree, lea al final de Hebreos 11. Dice que por la fe, ¿verdad? Pasó esto, por la fe pasó lo otro. Pero si usted se acuerda, al final de Hebreos 11, hay unas cosas ahí que usted, déjeme leer esto y terminamos. Hebreos 11 al final. Esto yo creo que es una buena forma para terminar en una nota, ¿verdad? Donde vemos la bondad de Dios. Mire lo que dice. Voy aquí a burlarme de algunas personas que leen esto mal. Versículo 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. A la gente le gusta esas cosas, ¿verdad? Ay, sí, gloria a Dios, ¿verdad? Por fe yo voy a conquistar reinos, aleluya. Voy a hacer justicia, voy a alcanzar promesas de Dios. Voy a taparles la boca a los leones. Por cierto, Daniel no le tapó la boca a los leones. Vamos a dar claridad, eso fue Dios. Te doy claridad para que entienda. Continúa, apagaron fueros impetuosos, amén. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, versículo 34. Se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, amén, ese soy yo. ¿Verdad? Continúa, mujeres recibieron su muerto, inmediatamente resurrección. Mas otros, ahora escuche bien. Mas otros, mira lo que dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero ¿cómo Dios habla de esta gente? Versículo 38, Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno. Aquí el que está hablando, el que está dando testigo, no es el autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos no estaba ahí. Es el Espíritu Santo. Dios está dando testimonio de estos hombres y mujeres. El que está atestiguando de estas personas es Dios mismo. Continúa diciendo, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Le estoy diciendo, la cosa se está poniendo mejor. Dios permitió, como quien dice, decretó que ellos nos alcanzaran las promesas. ¿Por qué?
Porque Dios todavía quería que tú, amigo y hermana, que me escuchas, fuéramos parte de ese grupo. Por eso Cristo vino. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, tú y yo llegamos por la gracia de Dios a escuchar este evangelio de gracia para ser salvos, para ser transformados, para ser perdonados. Y mucho trabajo nos toca a nosotros en el futuro para continuar predicando este evangelio, para que aquellas personas que están allá afuera, que no conocen a Cristo, puedan venir en arrepentimiento y fe por gracia de Dios. Y como dice, soli deo gloria, para la gloria de Dios. Así que cuando usted se sienta deprimido, molesto, se le pegue el mono ese del diablo que se pone negativo y todo le va mal. Mire, hermano, perdóneme. Usted no está claro quién es Dios. Usted no está claro para qué Dios lo ha llamado. Usted no está claro. Escúcheme y termino con este último punto. La temática más constante que aparece en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis es la temática de muerte y resurrección. Nosotros en un momento dado vamos a morir, pero gloria a Dios, que porque Cristo fue resucitado, usted y yo también resucitaremos. Nosotros estaremos con Él para siempre. Así que si la cosa se está poniendo mala, de acuerdo al mundo, no se apure, se está poniendo mejor para nosotros porque más cerca estamos a su llegada. Más cerca estamos para estar con Él. Más cerca estamos para regocijarnos en su presencia física, cara a cara. Y perdóneme si eso no le gusta, pero yo no puedo pensar en algo mejor que no estar con mi Señor, que no estar con aquel que murió por mí, aquel que yo nunca entenderé por qué lo hizo, pero mil gracias, una eternidad tengo que darle. Así que cuando nosotros pensamos en esta idea de la doctrina de gracia, lo que son las 5 solas. Vemos esta idea, repasamos de nuevo una vez más, mire conmigo, la autoridad de las escrituras, sola escritura. La base de la salvación, sola gracia, por la gracia solamente. El medio de la salvación, solo por la fe. El mérito de la salvación, solo Cristo. El propósito de la meta y de todo en la vida, solo y de gloria, es para la gloria de Dios. Así que yo espero que el Señor nos ayude a recordar estas cosas, a meditar en ellas. Y no solamente meditarlas, hermano, porque nosotros somos bien buenos para aprender mucho y para escribir y hacer notas y comprar muchos libros y tener 10 versiones de Biblia. No. Es para aplicarlo, es para vivirlo. Esto es para vivir. Que Dios nos ayude a vivir estas cosas para la gloria de su nombre. Por medio, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y entonces le traigo la parte al hermano. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nosotros pudiéramos estar en otro lugar en este momento. Pudiéramos estar muertos, enfermos, desahuciados, encarcelados. Pero es en tu misericordia, en tu gracia que estamos vivos. Es en tu misericordia, en tu gracia que podemos entender quién tú eres. Es por tu misericordia y tu gracia que podemos tener comunión contigo, oh Dios. Gracias. Porque nosotros no merecemos nada bueno. Pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a continuar hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a odiar más el pecado y a matarlo para hacer tu voluntad, que es perfecta, justa. Ayúdanos, Señor, a poder considerar estas enseñanzas. No solamente para ser personas que sabemos mucho, pero para ser mucho en humildad para aquellos que aún no te conocen y para aquellos que están en tu cuerpo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hago el comentario de que la próxima semana vamos entonces a hablar de la doctrina de la gracia. Y disculpe que me pasé unos minutitos, pero por lo menos creo que llegamos a cumplir la idea en general. Así que le paso la parte a mi querido hermano para que entonces pueda concluir y yo cuando él termine puedo terminar la grabación por acá. Ok, hermano, muchas gracias por este excelente tema que vimos hoy. Supongo que ahorita está su tiempo ya al límite, por si tenía alguna pregunta a los hermanos, si no, pues pueden enviarlos ya sea al pastor o con mi persona. Yo no tengo problema, si tienen preguntas podemos tomar preguntas, así que aprovechen, yo no tengo prisa, ya a esta hora estamos bien, yo soy tipo búho, más de noche estoy despierto que a veces de día.
Está bien, hermano. Entonces, si alguno de mis hermanos tiene una pregunta, puede hacerla en este momento o un breve comentario. A mí me quedó claro, hermano. La verdad que doy gracias a Dios por el hermano que nos impartió la enseñanza, porque ha sido de mucha bendición en lo personal. Realmente ha sido una buena bendición para mí. Y agradezco a Dios por su majestad de tener la oportunidad de escucharlo. Amén, amén. Y esperamos que Dios nos permita pronto verles de cerca. Estoy todavía en un tipo de baile con el pastor Sherán. ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? Porque hay tantas responsabilidades que a veces han ido por ir. Por ejemplo, el pastor Mark ha pasado por allá y otros hermanos. Así que vamos a ver que Dios nos permita un día poder verles en persona y compartir con ustedes. Sería un gran gozo. Sí, hermano Henry tiene una pregunta. Sí, hermano, gracias, hermano Noé. Hermano Edgar, al igual que la hermana Carlota, ¿verdad? Darle gracias por la disposición del tiempo. Yo sé que es feriado por allá, pero muchas gracias también por la tremenda enseñanza de poder reunir aspectos doctrinales profundos, ¿verdad? Y al mismo tiempo algo práctico. Dios bendiga su vida por allá. Un abrazo. Esperamos, de hecho, tenerlo pronto por acá y conocernos ya más de cerca. Sí tengo una consulta. Al estudiar, por ejemplo, aspectos de la teología reformada, de la reforma como tal, lo que sucedió, por ejemplo, con teólogos famosos, Juan Calvino, y un sinfín de teólogos que se apegaron a la sana doctrina, muchas veces, en lo personal, me he visto casi siempre expuesto a lo bello, a lo hermoso, a lo bueno, por ejemplo, de la doctrina reformada como tal, iglesias bautistas reformadas, pero existe algo, hermano Edgar, en el contexto histórico que sucedió dentro de las iglesias bautistas reformadas que las podríamos catalogar como errores. Hubieron algunos problemas porque yo vuelvo y repito, conozco casi toda la parte bonita, lo bello, pero si por ejemplo alguien me pregunta y habrá alguna iglesia bautista reformada que falló en esto y que son errores que nosotros tenemos que tener cuidado para no cometerlos como bautistas reformados hoy en día, habrán aspectos en cuanto a eso, hermano Edgar. Gracias de antemano. Bueno, aspecto, te soy honesto, en la historia donde hay gente siempre hay pecado, así que la lista no termina. Vamos a comenzar por ahí. Ahora, yo diría, si de una forma, tal vez lo primero que me viene a la mente es donde más yo veo nuestros círculos bautistas reformados, que somos pequeños, más dentro de los círculos hispanos latinos, somos menos todavía. Pero lo más que sí me preocupa, si fuera a darte a comentar, es la perspectiva de a veces carecemos humildad. Carecemos humildad. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque nosotros sabemos que la Biblia dice que el mucho conocimiento lo que produce es orgullo. Y yo no estoy diciendo aprendamos más, yo estoy diciendo aprendamos más, pero al mismo tiempo oremos y pidámosle a Dios que con ese conocimiento amemos más, sirvamos más, con amor, ¿verdad? Con misericordia. ¿Por qué digo esto? Bueno, hermano, porque se lo voy a decir por qué. Voy a tirarme yo al medio, como quien dice. Cuando el Señor primero me salvó a mí, estaba bien emocionado. Usted no tiene idea. ¡Wow! Imagínense, yo fui un trasfondo ultra pentecostal. Algún día yo aspiraba a ser un apóstol. Imagínense qué clase de loco que yo iba a ser un apóstol. Un enfermo. Me iba a meterme en una casa, ¿verdad? Con el jaque blanco, ¿verdad? Un lugar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor entonces nos salva, aunque Dios, nuestra posición delante de Dios a través de la obra de Cristo es una de justificación, pero nuestra madurez, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro hablar, todavía había mucha santificación que tenía que pasar. Y yo causé mucho daño a personas.
¿Por qué? No, es que el mundo se está poniendo en contra de mí. Comenzó la persecución porque yo tengo la doctrina verdadera. No, no es eso. Es que tú eres grosero, no sabes hablar. Tú le caes mal a la gente porque lo que haces es pelear con la gente. No tienes una actitud, un tono, ¿verdad? Cuando hablas de estas cosas de humildad, de sencillez. Yo recuerdo poner, ¿verdad?, en la idea de lo que hemos estudiado en la palabra como razones. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen rango en las camisas, ¿verdad? Tienen diferentes brochecitos. Y ya yo me veía, mira, he tenido las 5 solas, las doctrinas de la gracia, la confesión de fe, ya casi me la memorizo. Bueno, gloria a Dios, pero ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿Se acuerda el capítulo, verdad? En Corintios, cuando el Espíritu Santo hace un paro, parece brusco, y Pablo comienza a escribir sobre el amor. ¿De qué vale de que yo pueda tener, verdad, lenguas angelicales? ¿De qué vale que yo pueda dar mis cuerpos a ser quemados? ¿De qué vale que yo tenga todo el conocimiento y no hay amor? No, hermano. Y cuando digo amor, no estoy diciendo vamos a comprometer lo que nosotros creemos porque queremos caer bien. Yo no estoy diciendo eso. Ese no es mi carácter. Pero sí lo que estoy diciendo es, hermano, si nosotros sabemos un poquito más que ayer, es por gracia. Y que esa gracia no se nos vaya a la cabeza y seamos orgullosos. Al contrario, aquel que más se le ha perdonado, ¿verdad?, más ama. Aquel que recuerda de dónde Dios lo sacó, más humilde, más misericordioso. No somos tolerantes al pecado, no mezcle lo que no estoy diciendo. Pero sí, hermano, vamos a ser más sencillos, más humildes, más sensitivos. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que estas otras personas que creen que saben la verdad o tienen un evangelio que no es bíblico, o tal vez tienen un buen evangelio pero malas prácticas. Pero hermano, nosotros somos agentes de influencia. Agentes de influencia, ¿a qué? A la verdad. Aquella persona que tiene el Espíritu Santo, mire, yo conozco personas que son de corte pentecostal, carismático. Yo creo que hay muchas personas, y estoy hablando yo, no estoy hablando de usted y la gente que usted conoce, eso es allá usted. Yo conozco personas que creo que son cristianas, pero tienen una eclesiología mala, tienen un entendimiento malo. Decir, pero ¿qué pasa? Esas personas, yo me las acerco más, tengo influencia con ellos, le compro libros, hablo con ellos cuando me lo permiten, me los quiero ganar. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que entienda la verdad. Y aquella persona que tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice que uno de los ministerios del Espíritu Santo es de apuntar a toda la verdad por medio de las Escrituras. Y mi trabajo es de apuntar a estos hermanos, estas hermanas que se quieran dejar con amor a la verdad, a la verdad, a la verdad. Entonces nos toca a nosotros hacer eso, pero con esa humildad, con ese amor, ¿verdad? Con esa ternura, teniendo, como quien dice, guantes de seda, no bruscos. Eso no es el llamado de Dios. Toma mucho más Espíritu Santo ser humilde, decir el amor con un tono de verdad de humildad, que venir ahí con toda la fuerza, un tipo Pedro, rompiendo las paredes. No, hermano. Yo diría, si de mi perspectiva, es muy pequeña, ¿qué es lo que yo diría? Que hoy en día debemos de trabajar ese aspecto. Ah, que usted, dispensacionalista, muchachos, esa gente no sabe lo que están diciendo. Esa gente son esa gente son, ¿verdad?, unos payasos. No, hermano, usted lo era también, no sea ridículo. O sea, no, ¿me entiende? Hay que tener caridad, hay que tener carácter, hay que tener humildad. Y recordar que yo estuve en un momento así, por la gracia de Dios, ya no estoy ahí. Y mire, un cristiano puede amar a Dios y ser salvo por gracia y vamos a todos a vernos como el Señor Jesucristo, que sea de verdad dispensacionalista parcial como MacArthur o no importa. Lo que importa es cómo estoy haciendo yo lo que Dios me llamó a mí a hacer con su Espíritu Santo, dando evidencia que ese fruto está evidente para la gloria de Él. No para que la gente me vaya, ¿verdad? Mira, wow, qué gran hermano. Olvídese lo que la gente piensa. Usted haga las cosas porque Dios le dijo que las hiciera de una forma particular y que las demás cosas se caigan por ahí. Usted ame a Dios, honre a Dios, sirva a Dios con el corazón, con su mente, con su fuerza. Acabo de decirle, ¿verdad? Así, comamos o bebamos, hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Y eso incluye cómo usted habla con las personas que no creen como usted. Hay que tomar, hermano, la obra de Dios, esta obra evangelística,
Mire, me viene otro escenario a la mente. ¿Se acuerdan los discípulos después de que Dios los mandó de 2 en 2? Señor, wow, nosotros estábamos allá reprendiendo demonios en tu nombre. ¿Se acuerda? Pero hay unos por allá que están, Señor, en tu nombre reprendiendo, Señor, demonios. ¿Quieres que llamemos que baje fuego del cielo? Pero espérate, ¿pero por qué fuego del cielo? Pues, es que estos discípulos, nosotros nos parecemos mucho a esos discípulos a veces, ¿verdad que sí? Sí, nos parecemos a ellos. Pues somos orgullosos, porque nos falta misericordia y humildad. Y que el Señor nos ayude a seguir creciendo en esos aspectos. Que tengamos un denuedo espectacular que es causa de la obra del Espíritu Santo. Pero que tengamos una actitud humilde como la tuvo el Señor Jesucristo. Él tenía razón para dar verdad, mostrar entre comillas su orgullo, y Él nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Entonces, pues nosotros a veces pensamos que porque tenemos una doctrina, ¿verdad? Una tradición histórica tan linda, tan rica, tan hermosa, ahora vamos a darnos puños al pecho. El que no cree es un... No, hermano. Usted cree por gracia de Dios y no se olvide eso. Y oremos, trabajemos fuerte para aquellas personas que podamos alcanzar, ¿verdad? De nuestros pasados, de otras iglesias, o qué sé yo, que Dios nos permita, nos podamos ganar con la palabra de Dios. Confiar en la obra del Espíritu. Y que cuando la gente piense en nosotros, diga, wow, vamos aquí a molestar a Henry. Desde que Henry se metió en esta cosa bautista y Dios lo salvó, wow, la verdad que hay una diferencia que no había antes. ¿Tú me entiendes? Lo que te estoy diciendo es una obra de Dios. Nosotros no ganamos por fuerza, nosotros ganamos por confiar en Dios. Y yo diría, hermano, que honestamente, si es un área que debemos, yo veo en nuestros círculos, es esa y el evangelismo. Nuestros círculos bautistas reformados son vagos y no les gusta evangelizar. Y le caigo mal a mucha gente por decir eso, y a mí no me molesta. Porque es una orden de Dios, de ir por todo el mundo como Dios nos permita y hacer discípulos, predicarle a la gente. No de hacer 10,000 conferencias de las 5 solas y la doctrina de la gracia y nadie le habla a nadie de Cristo. Gloria a Dios por las conferencias, yo voy a muchas de ellas. Pero más que hablarle a la gente de Cristo, perdóneme, no. Ese es el eje de la iglesia. Por eso la llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión. Esa es la razón por la cual Dios creó la iglesia. Para que vaya por todo el mundo y predique este evangelio y le enseñe a ellos a obedecer todas las cosas que Él ha mandado. Así que yo diría, en sencillo, esas son dos áreas que me vienen a la mente que Dios, ¿verdad?, nos puede ayudar a seguir creciendo. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? De mi parte, todo está claro y pues muchas gracias al hermano Edgar también por compartir con nosotros y ayudarnos a tener un mejor o conocer un poquito más también de la doctrina. Amén, claro que sí, nuestro gozo. Y yo pues, yo soy el tipo de persona que creo que yo no tengo que verlos para quererlos. Literalmente no tengo cámara. Pero los puedo ver por lo menos de la pantalla y cuando Dios me dé la oportunidad de compartir con ustedes, será aún mejor. Porque ese es nuestro gozo, hermano, de poder amar a los hermanos en Cristo, ya que en ustedes también está, ¿verdad?, la semejanza de nuestro Señor, esa dignidad de vida. Así que no, es un gozo y placer todas las oportunidades que podamos de amonestarles en el Señor, animarles en el Señor, instruirles en el Señor, porque el tiempo apremia y corre y las cosas se van a poner peor en el aspecto secular, gubernamental, financiero, pero siempre recuerde, espiritualmente, de acuerdo al reino de Cristo, se pone mejor. Esto se pone mejor, créame. Y por cierto, yo no soy postmilenialista, aclaro. Yo soy amilenialista, pero digo que hay una actitud, ¿verdad?, positiva, donde nosotros, ¿verdad?, vemos con ansias el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted es de México? ¿De qué país, hermano? Hermano, yo originalmente soy nacido de San José, Costa Rica, soy tico. Entonces, mi papá, conocí a mi mamá en Costa Rica estuvo en Perú, en Lima, fue misionero allá por 2 años durante la época del hermano
que yo no sabía esto hasta más tarde, durante la época de hermano Paul Washer, que estaba por allá. Después llegamos a Los Ángeles, California, y desde entonces estoy en los Estados Unidos. Pero no voy a tener acento, pues mucha gente me pregunta. Número uno, porque la mayoría del aspecto de elocuencia de hablar lo desarrollé porque trabajé en radio por mucho tiempo, cuando estuve en Orlando. Entonces, usualmente en la radio, no es necesario, pero usualmente uno trata de obviar este acento, porque hay personas que, ¿verdad? Puede ser que le caiga mal el acento suyo. Por eso a veces la gente me dice, ¿de dónde eres? Porque no puedo captarte. Bueno, originalmente soy de Costa Rica, mitad puertorriqueño. Sí, muchas gracias, hermano, por este tiempo tan valioso que ha podido comunicar a través de este inicio de lo que es un bautista reformado, y confiamos en que el Señor pueda llevar a cabo esta obra en nuestras vidas, con nuestros hermanos, con el propósito de conocer acerca de lo que es la Iglesia Bautista Reformada. Así que nuestros abrazos, hermanos, y nuestras oraciones cada semana. Oramos por usted, por su familia y el ministerio que está desarrollando. Y qué bueno ya tener este tiempo de conocerlo. Y como usted mencionó, pues ojalá que pronto ese baile se concrete, ¿verdad? Y pueda llegar a San Pedro Sula. Amén. Conocerlo, hermano. Será una bendición, y pues creo que vamos a descansar todos esta noche. Y gracias, hermanos, por su esfuerzo y su tiempo, y les esperamos el próximo lunes, si así Dios lo permite. Así que Dios les bendiga y que continúen disfrutando de esta noche. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches, y estamos a sus disposiciones si tienen preguntas o tienes que alcanzarnos a nosotros, ¿ok? Dios les guarde. Y el lunes que viene continuamos entonces con el próximo módulo. Amén. Bendiciones, hermano. Buenas noches.